¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a un nuevo punto de encuentro acá en Noticias Monumental. Como siempre, es un gusto saludarles a todos los que nos escuchan a través de este podcast, a través de todas las redes sociales que tenemos acá en Monumental. Y como lo hemos ido haciendo durante los últimos meses, Alejandro, que me acompaña por acá, vamos conociendo a esas personas que dan ese paso al frente, que dicen: yo tengo lo que se necesita para presidir este país. Ya hemos conocido las diferentes figuras de los partidos políticos también, no solamente candidatos y candidatas presidenciales, sino también presidentes de estas agrupaciones políticas. Y hoy vamos a conocer otra persona que dice: quiero quedar presidente el próximo 1 de febrero del 2026. Hola, ¿qué tal, Febe? El saludo para vos y para quienes a esta hora están con nosotros en Punto de Encuentro a través de las distintas plataformas. Sí, poco a poco hemos ido conociendo los perfiles de las personas que efectivamente estarán en esa papeleta que tendremos delante de los costarricenses el próximo 1 de febrero del 2026, en un día muy importante y que, por supuesto, ante esa relevancia, Noticia Monumental pone la política a su alcance. Ya se ha ido llenando esa papeleta, ¿verdad? Sí. Empezó como en estas últimas semanas a aparecer varios nombres y está con nosotros don Claudio Alpizar, politólogo, candidato presidencial ya ratificado del Partido Esperanza Nacional, que nos acompaña para conversar un ratito. Don Claudio, ¿por qué quiere ser presidente? Bienvenido a Punto de Encuentro acá en Noticias Monumental. Gracias, Febe, y gracias, Alejandro, por la invitación. Es un gusto estar con ustedes acá y queremos gobernar. No solamente yo quiero ser presidente, eso suena como que voy solito. No queremos gobernar. El Partido Esperanza Nacional quiere gobernar porque sabemos que este ha sido un país exitoso históricamente y para gente joven como ustedes hay que recuperar muchas de las cosas que hemos hecho muy bien durante muchas décadas, podríamos decir que hasta siglos, y creemos que los que estamos en Esperanza Nacional somos gente agradecida con el estado de bienestar, con el estado de desarrollo de nuestro país, que ha perdido en las últimas décadas el rumbo y quisiéramos recuperarlo para nuestros hijos, para nuestros nietos y en general para toda la población de este país. ¿En qué hemos perdido el rumbo, don Claudio? Yo diría que prácticamente en las áreas más importantes. Hemos perdido el rumbo de una salud que era de primer mundo para todos los costarricenses, sigue siendo de primer mundo, pero hoy no tiene la misma cobertura para todos los costarricenses, no tiene el mismo tiempo de servicio pronto y cumplido. Un país como este que era tan enormemente seguro, donde prácticamente la seguridad podríamos decir que estaba en manos de la Virgen de los Ángeles, porque hasta los mismos policías no estaban tan equipados como están hoy en día y todavía requieren más equipamiento. Hemos perdido también el rumbo de la educación, el estado de la educación en el último informe así lo planteó. Hemos abandonado al agro costarricense y con ello hemos abandonado la seguridad alimentaria, hemos olvidado también la seguridad de empleo para las costas y las zonas rurales. Hay muchas cositas que hay que recuperar, pero estamos en un punto de inflexión gracias a esa gran inversión de políticos muy buenos que hubo en el pasado, que nos dejaron a muchos de nosotros un buen backup, como se dice hoy en día, que todavía nos está alcanzando, pero que si no tomamos las riendas, gente más comprometida con el gobierno, es posible que nos veamos en una situación más difícil de la que estamos viviendo hoy en día. Usted tiene un pasado liberacionista, ¿cierto? Fue precandidato del Partido Liberación Nacional, lo recuerdo, sí. Hace un par de procesos. ¿Qué pasó? ¿Por qué se alejó de la agrupación y decide ahora pues presentar su nombre con otra agrupación? Sí. Yo he sido socialdemócrata desde 1980, cuando entré a la Universidad de Costa Rica y empecé a estudiar los pensamientos ideológicos, y me definí como socialdemócrata por lo que te comentaba antes, de lo que ha sido el estado de bienestar, siendo yo producto de eso, hijo de madre soltera, de una mujer muy humilde, que gracias a ese estado de bienestar sacó adelante a su hijo en temas de educación, de salud y las oportunidades que he tenido. Y allá por el 2007 ingresé al Partido de Liberación Nacional. Algunos dicen que llegué tarde, ¿verdad? Pero ingresé en el 2007, ya con una buena edad para saber tomar mis decisiones. Ingresé en el 2007 y empecemos a trabajar en cosas que me gustaban. Fui director del Instituto Rodrigo Facio, que es un instituto de formación que tenía Liberación Nacional, o que tiene Liberación Nacional, por también mi vocación de la educación. Y posteriormente, con un grupo que formamos que se llamaba Movimiento Esperanza Nacional, fuimos atrevidos y creíamos que podíamos rescatar al Partido Liberación Nacional y volverlo a ser socialdemócrata y darle una cara diferente.
hicimos el esfuerzo, creo que fue en el 2019 que nos conformamos, nos fuimos planificando todo para participar en la convención del 2021, y después del 2021 nos dimos cuenta pues que a pesar de que gente con mucha capacidad, gente muy linda, hombres y mujeres muy inteligentes en Liberación Nacional, no son los que dirigen el partido, y que había un grupo muy enquistado que genera metástasis en todas las municipalidades, y que seguir insistiendo en que íbamos a cambiar a Liberación, que tal vez algunos dirán que nos oyen que qué inocentes nosotros querer cambiar en aquel momento a Liberación Nacional, pero era una aspiración que teníamos, y nos salimos sin tirar sapos y culebras, nos salimos tranquilos, con muchos amigos a lo interno del Partido de Liberación Nacional, respetando mucho la historia del pasado de ese partido, pero sabiendo que ya no es el Partido Socialdemócrata ni que tiene una buena dirección. Y ahí empezamos estamos 2024, en el 2000, después de las elecciones, 2022, empezamos a hacer, como decía mi maestra de escuela, con buena letra, despacio y con buena letra, a conformar el partido Esperanza Nacional, que nos llevó prácticamente 2 años. En febrero pasado cumplimos con todas las asambleas y todos los trámites, y con los tiempos que establecía el Tribunal Supremo de Elecciones, una excelente institución que nos orientó en todo el proceso. Para aquellos que hablan constantemente mal de la institucionalidad, siempre estuvo de la mano orientándonos cómo íbamos a llegar, si hacíamos las cosas bien, y aquí estamos hoy muy contentos con la Asamblea Nacional que tuvimos el pasado sábado, donde ya escogimos nuestras papeletas, con puertas abiertas para que la prensa llegara. Solo las cerramos para que no se nos escapara el aire acondicionado, pero estaba abierto para que todos los periodistas y cualquier ciudadano en el auditorio de la Conferencia Episcopal pudiera entrar. Hicimos todo lindísimo, no hubo gritos, a nadie ofendimos, hubo disputas sanas, como sucede en democracia, y salimos bien con el proceso como corresponde, porque venimos a fortalecer el sistema de partidos de nuestro país. Antes de entrar a conocer sus propuestas, lo que lo mueve también a dar ese paso al frente, que no es fácil. Yo siempre me he puesto a pensar en que hay que ser muy valiente para decir quiero ser presidente o presidenta de este país, quiero ser incluso candidato, porque las campañas son muy duras y a veces son muy groseras. Pero antes de pasar a todo eso, antes de pasar a todo esto, don Claudio, ahora que usted decía que usted tenía esa idea de querer cambiar Liberación Nacional, bueno, hoy hay nuevos liderazgos que dicen que la están renovando. ¿Usted cree eso ya ahora que lo ve desde lejos, desde la barrera, como dicen popularmente? Mira, es un tema recurrente que me pregunten por Liberación Nacional. A mí poco me importa lo que pase hoy con Liberación Nacional. Creo que cambiarlo es muy difícil. Claro, pero además usted es politólogo, entonces nos ayuda a entender. Sí, pero me lleva a todo el mundo siempre al analista, pero está bien. No, pero además su pasado llevas un rival que va a tener en la contienda. No, yo pienso que Álvaro Ramos es un buen muchacho, que es muy técnico y que fue utilizado por esa cúpula para darle un maquillaje a Liberación Nacional, pero en el fondo sigue siendo lo mismo. Todos los que están atrás y son los mismos que le ayudaron, que don Álvaro aceptó que le ayudaran para ser el candidato ganador, y que cuando quiso eliminar esos andamios es imposible. Liberación Nacional no va a cambiar. Esos grupos que te decía antes, esa base importante que maneja y tiene metástasis en todas las municipalidades, es lo que usted ve en el caso de San Ramón, esa metástasis donde le doblan el brazo al candidato, y si el candidato no tiene el manejo político, termina en los brazos de ellos, porque casi que es una obligación caer en esos brazos para poder salir adelante en una campaña. Cuando nosotros participamos en esa convención fueron alrededor de 450,000, en esta inflaron los datos y los llevaron a 170, pero tengo información de que fueron si acaso 100,000 personas. Eso ya te muestra que Liberación es un partido muy pequeño hoy en día y que le va a costar mucho crecer por todo lo que te acabo de comentar, y porque aquellos que añoraban a una Liberación Socialdemócrata ya no lo es. El único partido socialdemócrata que hoy hay de verdad en todo el espectro político se llama Esperanza Nacional. Don Claudio, ya hablando de propiamente lo que fue la asamblea que lo ratifica usted como candidato, vimos que también lo ratificaron como candidato a diputado, ¿verdad? Correcto. En el primer lugar por San José.
¿Cómo defiende usted la doble postulación, sobre todo en un contexto en donde algunas candidaturas han señalado que ese es un mensaje derrotista, que es una doble intención, en realidad que lo que usted quiere ser es diputado, o la persona que aspire en doble postulación quiere ser diputado, que en realidad es como un premio de consolación? ¿Cómo responde usted ante eso, tomando en cuenta ahora esa postura que usted tiene ya no solo como candidato a la presidencia, sino como candidato en el primer lugar por San José? Lo más importante para arrancar en ese comentario es que los quienes nos oyen sepan que la candidatura fue avalada por todos los asambleístas y la candidatura de diputado también la sometí a votación y los asambleístas la aprobaron. No fue que me autodenominé. Pero vuelvo, entonces ahí sí voy a ser analista, como me pedía Febe, ¿verdad? En los regímenes parlamentarios, si ustedes le dan seguimiento a España, si le dan seguimiento a Francia, los competidores siempre tienen los dos sombreros. Y los líderes de los partidos, aún perdiendo las elecciones, están en el Parlamento. Usted ve a Feijóo encarando siempre al presidente Sánchez desde el Parlamento. Y eso no debilita, sino que fortalece el sistema de partidos políticos. Si hay liderazgos en los partidos políticos, esos liderazgos tienen que mantenerse vigentes. Y en un partido como Esperanza Nacional, donde hemos hecho un enorme esfuerzo para que sea un verdadero partido político, que no sea ni un taxi, ni una franquicia que se alquila a cualquiera que llega con dinero. No pedimos dinero en ninguna de las postulaciones a diputados, eso es otro tema importante, ni un 5. Paralelamente a eso, se da la posibilidad de que podamos, los líderes, porque no solo yo, hay otros líderes que ayudaron a gestar este partido, que encabezan las provincias, y así fue como llegamos, pero no hay ningún inconveniente en eso. Yo creo que algunos que tratan de identificar eso como un mensaje derrotista conocen poco de cómo funciona la política a nivel mundial, donde muchos, repito, son senadores, son congresistas, pierden, siguen en su función o ganan su función en el proceso electoral. Eso sucede en muchas partes del mundo y creo que en Costa Rica hace mucha falta que los líderes estén en el Parlamento en caso de una eventualidad, pero que quiero ganar la presidencia de la República, Alejandro, que no te quepa la menor duda. Y vamos a hacer el mejor esfuerzo para estar ahí, ganándola, ya sea en primera o ya sea en segunda ronda, pero vamos a hacer un enorme esfuerzo por ganar la elección. De hecho, ese tema de la doble postulación, don Claudio, yo lo he conversado con diferentes personas y no es popular, pero a mí me parece que al final el caudal electoral lo gana el candidato, ¿verdad? Y ver a esa persona en la Asamblea Legislativa tomando decisiones por mí, me podría hacer sentir representada, ¿verdad? Pero es todo un tema, pero ahora está el tema de eliminar la doble postulación. Pero no van a poder hacerlo. ¿Es populista o qué? ¿Qué considera usted? Es muy populista porque inclusive lo que vos estabas diciendo no lo quiero dejar de lado, es fundamental. Inclusive debería haber una modificación constitucional en algún momento, porque es injusto que candidatos a la presidencia de la República, que tal vez, Alejandro, no deberían ir con doble postulación, pero que la ley les permitiera a aquellos que tengan 100,000, 150,000 votos, 200,000 votos, 300,000 que pierden una elección, ir al Parlamento. Porque en muchas ocasiones alguien con un subcociente de 20,000 en una provincia llega a la Asamblea Legislativa. Y usted puede revisar las elecciones y candidatos que han tenido 300, 400,000 votos no llegan a la Asamblea Legislativa cuando han sido la sombrilla que ha abrigado a muchos que llegaron con cociente y algunos hasta con residuo. Entonces, en ese marco me parece a mí que es un poco de falta de educación política, entender la importancia. Claro, usted puede encontrar de repente que alguien, caso de Eli Fensay, llega a la Asamblea Legislativa y más bien se le hizo un desbarajuste con el partido. En lugar de mantener unida la fracción, terminó prácticamente solo, con un solo diputado. Sí, pero la gente votó por él, ahí está en el Congreso y ya si les gustó o no les gustó, el electorado lo va a sancionar de esa manera en febrero. Pero por ejemplo yo pienso en don José María Figueres, que logró un caudal importante de votos y su figura desapareció luego, ¿verdad? Entonces yo creo que también hay que recordar que el caudal electoral lo logra el candidato. Y contraste con Fabricio Alvarado, que por ejemplo está en la Asamblea Legislativa y también quedó de tercero en las elecciones pasadas. Sí, o Yanit Saborío, tuvo una muy buena votación. Y se perdió. Entonces, y tienen más que los diputados, porque recordemos que el cociente de un diputado anda promedio entre 35,000 y 40,000, y algunos pasan con subcociente.
que a veces es 18.000, 19.000 votos. Y a algunos les sobra un poquito de que es el residuo y pasa a alguien. Entonces no es correcto mandar a los líderes que llevan una campaña, como bien lo decía Fede, que plantean las ideas, que son los que unifican las ideas, porque en muchas ocasiones los candidatos a diputaciones se vuelven muy territoriales, muy provinciales, y el que tiene la gran visión nacional es el candidato y los vicepresidentes de la República. Entonces, es una buena oportunidad. Ahora, este es un tema donde Fede, cuando me recibió fuera de micrófono, me decía que cómo me sentía, le decía que muy contento, porque a mí me gusta mucho la política, sobre todo la política buena con P mayúscula. Entonces, yo me siento muy bien en el escenario, pero creo que necesitamos depurar mucho quienes llegan a la Asamblea Legislativa, y eso es un proceso que hacen los partidos políticos, porque las limitantes o los requisitos que pide la Constitución Política son muy básicos, ¿verdad? Ser mayor de 25 años, ser costarricense por nacimiento. De 21 años, me parece. No, 25. En diputación, sí, para la presidencia 30. Entonces, en ese marco, ocupamos fortalecer mucho a la Asamblea Legislativa. ¿Y por qué usted dice que no van a poder prohibirla? ¿Porque considera que es inconstitucional o porque no se tienen los votos? Bueno, primero porque acuérdate que ocupa 2 votaciones, ¿verdad? Si por esos milagros de la vida estuvieran de acuerdo en votarla en estos días, hay que esperar una nueva legislación, que serían los nuevos diputados, y dentro de un año. Ocupa 2 votaciones. Y creo que no hay ambiente. Siempre, ustedes que han seguido la política, están muy jóvenes, pero sé que la han seguido mucho, siempre se plantea eso en campaña electoral. Esa es una historia recurrente en campaña electoral y después se olvida. En muchas ocasiones es para matar a algún candidato fuerte, para matar algunas aspiraciones fuertes, y por eso la plantean. Pero yo no la veo ambiente, y creo que ese planteamiento que se ha hecho de que es derrotista es todo lo contrario. Ya te digo, en Europa y en muchos lugares Hillary Clinton no perdió y terminó siguió siendo senadora, y si vas a muchos países igual sucede, ¿verdad? De hecho, don Claudio, antes de que nos cuente sus propuestas, ¿verdad? Claro, porque eso es importante conversarlo hoy acá en este punto de encuentro. Su nombre empezó a sonar hace varios meses, porque usted sale y dice que el presidente de la República va a renunciar para hacer campaña y ser diputado. E incluso sale el presidente y dice, no lo había pensado, pero don Claudio me dio una idea que puedo analizar. ¿Cómo fue eso dentro de lo que se puede contar, que usted se enteró? ¿Cómo se dio eso, verdad? Porque puso prácticamente desde finales del año pasado hasta julio de este año en vilo a todo el país de que si nos íbamos a quedar sin presidente en un hecho histórico, renunciando en sus funciones. Febe, siempre me sonó una tontería esa decisión, siempre me sonó una tontería. Pero usted fue el que lo puso sobre la mesa. Pero cuando me la cuentan... Y hasta el mismo presidente le da el crédito, ¿verdad? Ahora te cuento la historia. Pero cuando me la cuentan, andaba el rum rum. Yo no la creí. Digo, no, eso es una tontería. ¿Cómo alguien va a hacer eso? Pero resulta que una garganta profunda, ustedes son periodistas, no me van a preguntar la fuente. No, por eso le digo, lo que pueda contar. Una garganta profunda, a lo interno, me dice que el vicepresidente Brunner llegó a decirles que ahora ellos, a sus asesores, son asesores del vicepresidente, pero que muy pronto serán asesores del presidente. Entonces que ellos no entendieron. Okay. Dice que, nos van a pasar a la oficina de don Rodrigo. No, es que don Rodrigo posiblemente renuncie, yo asumiré la presidencia, dijo Brunner. Entonces yo, cuando me entero, hago un TikTok. Ajá, sí, lo recuerdo. Sí, vendiendo el asunto, y el presidente, como lo he bautizado yo, porque a él le gusta mucho mentir a Rodrigo Chávez. El presidente sale, y entonces, como le desnudé la estrategia, como se la ventilé, me dio los créditos de la idea, pero la idea no fue mía. La idea siempre fue de casa presidencial. ¿Y siente que por eso no renunció entonces? No, creo que no renunció porque cuando tenía la idea no tenía tantas denuncias y no tenía tantas preocupaciones, y ahora, como tiene tantas denuncias y a sabiendas de que pierde la inmunidad, creo que mejor se quedó, como dicen en béisbol, quieto en primera. Esa fue la historia entonces, sí, porque a nosotros nos sorprendió el TikTok. Ese fue el que ahora todo se hace viral, ¿verdad? Sí. Bueno, el que sí renunció fue el vicepresidente Brunner, ¿verdad? Que ya no fue vicepresidente. El que iba a ser presidente. El que iba a ser presidente, supuestamente. Ahora quiere ser diputado. Ahora quiere ser diputado. ¿Cuál es el rival a vencer, don Claudio? La apatía del costarricense. Todos nos responden eso. Sí, Pero, a ver, usted ve a las agrupaciones y usted dice, mira, será Pueblo Soberano, hay que esperar las encuestas que vendrán.
pero ya de los rivales que usted ve, doña Claudia, doña Natalia. Vamos a ver. Don Juan Carlos, don Álvaro. Sí. Vamos a ver, yo creo que creo que la apatía es el primero, Claro, ¿verdad? sí, Sin el duda. abstencionismo. 41% casi que tuvimos en las elecciones pasadas, es muy duro. Pero si vos me pones a ver el panorama en general, pueblo soberano, todo lo que hace el chavismo lo hace mal, todo, pero es que todo, analícenlo, todo. Un show ahí de 5 partidos, se les cae, que aquí Costa Rica manda, es el partido del chavismo, que el pueblo soberano por otro lado no se inscribe, en municipales estoy hablando, después vienen y hacen esto, hacen asambleas y tienen que repetirlas, todo lo hacen mal, es como un karma que tienen. Y igual les pasa en gobierno, todo les sale mal, que una propuesta de referéndum, todo, pero es que todo es como una maldición lo que tienen, todo les sale mal. Entonces yo creo que en este caso en particular, en Pueblo Soberano, lo que hay que tienen una fortaleza que es lo brava que está la gente, que lo sigue a ellos, con la clase política, con el establishment. Algunos de ellos tienen mucha razón de estar muy bravos por el padecimiento y por el desgaste de la clase política. El caso de Liberación Nacional lo veo muy chiquitito ahora, ¿verdad? No veo a Liberación con la fuerza. La Unidad Social Cristiana prácticamente no existe. La Unidad Social Cristiana se fueron, la mayoría de su gente está con Chávez, y ya sean exdiputados, la misma fracción o dirigentes alcaldes. El Frente Amplio es un partido sólido, pero es un nicho muy limitado. Yo le digo el Frente Angosto, ¿verdad? No se amplían ellos, no es el Frente Amplio de Uruguay, que tenía gente de diferentes ideologías y logró aglutinarse alrededor de Tabaré Vázquez y logran una presidencia extraordinaria con Tabaré Vázquez, después se traen a Mujica, no es eso. El Frente Amplio es un Frente Angosto, reconozco que tiene una muy buena fracción, han hecho un muy buen control político y creo que también tienen un nicho bien conformado, pero es pequeño. Después por ahí veo muy desgastado al Partido Liberal Progresista. A Fabricio le muerde el queso de su clientela electoral el presidente de la República y la misma candidata. Doña Laura. Sí, doña Laura, que se identifica mucho con los grupos evangélicos, entonces le muerde el queso. Entonces yo la verdad, te los digo sinceramente, se los digo con toda frialdad, veo la cancha muy pareja. Y estamos apenas iniciando septiembre. Si yo me devuelvo en el tiempo, recuerdo a Johnny Araya haciendo el mismo festín igual de alegre que Laura Fernández, creyéndose que ya había ganado. Terminó de segundo en la convención y retirado. A mí no me extrañaría que el Pueblo Soberano quedara fuera de la segunda ronda. Si me voy a la campaña electoral siguiente, Antonio Álvarez y Juan Diego Castro pensaban que era la gran final en segunda ronda. Los dos se quedaron afuera y subieron a Alvarado. Y en la pasada todo el mundo decía que la final era entre doña Linet Saborío y José María Figueres, que eran los candidatos. Se metió Rodrigo Chávez por un pellizco, 9.9 del total del padrón electoral. Es el candidato que ha tenido menos votación para entrar a una segunda ronda. Entonces yo veo que aquellos que tengamos la posibilidad de lograr de 300 a 350,000 votos, tendremos la oportunidad de ingresar a la segunda ronda, porque es posible, si los partidos logran una buena representación, que hayan varios en ese rango. Y ahí esperaría yo que esté Esperanza Nacional, sin perder la ilusión de que pase algún clivaje, como decimos los politólogos, y que Esperanza Nacional se vuelva un fenómeno y ganemos en primera ronda. No ve nadie ganando en primera ronda, porque usted me habla de segunda ronda constantemente. Es que yo quisiera, por ejemplo, personalmente, quisiera ganar en primera ronda, pero es que una cosa es querer y otra cosa es la realidad. Y yo creo que todos estamos en el mismo marco, ¿verdad? No veo la posibilidad hoy, pero esas posibilidades, claro, Fede, pueden cambiar. Es que, vuelvo al tema, son clivajes. Nadie se imaginaba a los Alvarados en una segunda ronda y apareció un clivaje particular a un mes y se metieron mes y medio los dos. Entonces es posible que también si aparece un clivaje, si aparece algo interesante, si el votante reacciona en forma masiva hacia un partido político, yo no digo que nos pueda darse esa posibilidad. Pero ese clivaje que usted dice, digamos, puede ser un tema polarizante.
Puede ser, es que digamos, los que hay son cosas que vos no sabes cuándo van a aparecer, entendiendo son que, digamos, la visión hacia una campaña que puede ser sucia, que puede ser de muchos ataques, que a pesar de que se intenten someter propuestas, pues puede ser de esa naturaleza, ¿verdad? Entendiendo que también está ese elemento de que puede ser polarizadora y eventualmente favorecer alguna candidatura en particular, y preguntarle propiamente sobre las oportunidades que usted ve de crecimiento en qué segmentos de la población o en qué punto en donde usted diga, bueno, hay gente como resfriada de la política, hay gente o hay un colectivo que está molesto con la clase política y que por eso apoya a determinado candidato o candidata, pero usted cómo lo ve desde ese punto de vista de oportunidades de crecimiento. Sí, que en política las estrategias y las tácticas no se cuentan. Hay que mantenerlas con alguna discrecionalidad. Vos me estás pidiendo prácticamente que diga qué vamos a hacer. Tenemos un plan muy claro que vamos a ejecutar y que lo venimos ejecutando con mucho tino. Venimos haciendo las cosas bien. Nosotros vamos a hacer una campaña muy vehemente, pero no insolente. Nosotros vamos a hacer una campaña crítica, pero constructiva. Nosotros vamos a tener buena retórica, no gritos para la gente. Y vamos a intentar, con eso, convencer al ciudadano para que nos oigan en la propuesta que tenemos, en las ideas que tenemos, dentro del marco de tratar de recuperar algo que se viene debilitando muchísimo, que es la clase media costarricense. Este país es diferente y ha sido diferente al resto de América Latina y de muchos países del mundo porque le invertimos muchísimo a crear una clase media que antes de 1940 no existía. Las grandes transformaciones, ustedes estaban muy jóvenes, pero la historia es madre y maestra. Las grandes transformaciones que se hacen en 1940, sin recursos, porque éramos un país muy pobre, pero soñábamos en grande, con universidad pública, con Caja Costarricense de Seguro Social, con garantías sociales. Eso nunca se discutió en la guerra del 48, seguimos una línea y apareció la clase media costarricense, que seguramente son sus padres, como en el caso mío, producto de esa clase media costarricense. Hoy la clase media costarricense, que yo en broma lo digo, pero es cierto, antes solo se hablaba de clase media, ahora le dicen uno, clase media baja, clase media media, clase media alta, clase media 3/4, ahorita nos van a decir, ¿verdad? Porque a qué tiempo que vamos, porque la idea es que la gente se sienta que está dentro de la clase media, pero es que estamos expulsando mucho a la gente de la clase media. Y si usted le habla a un pobre, a una persona que esté en estado de pobreza, de la posibilidad de la clase media, lo ve como una utopía. Y nosotros no. Mire, este país cambió tanto. Yo voy a ponerle un ejemplo, porque nada mejor que los ejemplos propios. En 1931, mi abuelita está pariendo en Río Cuarto, que era de Grecia, frente a la laguna, en la casa, con una partera. Nace mi madre. 1962, 31 años después, nada más 31 años después. Pero a partir del 41 que se crea la caja, son 20 años después. Esta criatura, Claudia Alpizar, nace en el Hospital San Juan de Dios con pediatra, mi madre con ginecólogo y nosotros y los dos con enfermera y en un quirófano. Esa ha sido la transformación de este país extraordinaria. Yo soy producto de eso, por eso el grupo nuestro es diferente. Yo, Claudia Alpizar, nunca vi a mi madre diciendo, tengo que ahorrar porque si chiquito se me enferma. No, pues, si yo iba en aquel tiempo a la unidad sanitaria, que son hoy los Cebáis, ¿verdad? Y nunca vi a mi madre tampoco decir, ay, tengo que ahorrar para que estudie, ¿no? Fui al Mauro Fernández, a la Miguel Obregón en Tibás, y si era buen estudiante, entraba a la universidad, o si no tenía que ir a Lina, terminó en la Universidad de Costa Rica. Ese es el estado que tenemos que luchar para que todos tengamos, pero resulta que hoy la clase media, esta visión economicista en que nos han metido los últimos gobiernos, la tiene ahorrando para estudiar, para que sus hijos estudien, ahorrando para poder ir a donde un especialista médico, ahorrando inclusive para operaciones, pagando seguridad en un condominio, cuando todo eso antes lo teníamos de la mano del Estado. Y usted quiere hacer crecer la economía, libérele un poco las cargas al costarricense para que vaya, invierte en el cambio de carros, para que compre ropa, para que compre alimentos, para que salga a los restaurantes y usted reactiva la economía, pero lo tenemos ahorrando para cosas que antes el Estado daba con mucha eficiencia. Don Claudio, nos quedan 10 minutos. Evidentemente, estamos empezando esto, ¿verdad? Vamos a ir conversando, ya lo invitamos incluso a Noticias Monumental para que nos amplíe sus propuestas. Siempre lo soy. Pero gracias. Sí. Y por supuesto, durante la campaña apenas estamos arrancando, ahí lo vamos a tener en todos los espacios que sea posible.
Don Claudio, ¿qué le propone Esperanza Nacional a Costa Rica? Tenemos temas importantísimos, pero hay dos de los que la gente más habla y es seguridad, educación, que hace unos días se nos presentó el informe Estado de la Educación y nos dejó con el pelo parado, como decimos popularmente, la caja. ¿Qué propone Esperanza Nacional a gran escala? ¿Cuáles son sus ejes? Esos tres que nombró son los ejes transversales: seguridad, salud y educación. No son los únicos, pero son los transversales. Si tenemos un país con buena salud, con salud preventiva, tenemos gente también con capacidad para poder estudiar en una buena educación pública, y por supuesto la seguridad para poder generar todo lo que ella genera en un ambiente sano. Entonces esos ejes transversales hay que recuperarlos. Nosotros hemos hablado en el tema de seguridad de 4 ejes fundamentales. Uno es un plan de prevención contra el delito y la impunidad. Eso lo tenemos que hacer desde el Poder Ejecutivo, retomando algo que el gobierno de Carlos Alvarado y el actual gobierno abandonaron, que es el Consejo de Seguridad, donde está establecido que el presidente de la República es quien asume ese papel protagónico, y estaremos en eso en una sesión permanente hasta que logremos que el país retome un nivel de seguridad apto. El segundo eje que estamos planteando es el eje de hacer la justicia pronta y cumplida, ¿verdad? Luchando contra la impunidad. Ahí vamos a tener que trabajar de la mano con el Poder Judicial y con la Asamblea Legislativa, no solamente porque hay que hacerlo, sino porque creemos en la división de poderes y en la interrelación entre los poderes. El otro eje que estamos planteando es profesionalizar aún más a nuestra policía, dotarla de mayores recursos. No podemos seguir con un 0.7 del PIB invertido en seguridad. Tenemos que ver cómo llegamos a un 2%. Y el otro eje es la seguridad nacional, porque una cosa es la seguridad civil y la seguridad nacional. Nosotros no tenemos ejército, gracias a Dios. Pero entonces, desde toda la institucionalidad policial, nosotros tenemos que dar seguridad civil y seguridad nacional, y esa seguridad nacional nos obliga a tener más control sobre nuestras fronteras, tanto aire, tierra y mar. Después, en el caso de la salud, tenemos que tener un Ministerio de Salud que vuelva a ser el rector de la seguridad en nuestro país, de la seguridad en salud. La Caja Costarricense de Seguro Social es autónoma política y administrativamente. Y a mí me interesa que los oyentes entiendan esto. Esa autonomía, cuando un candidato a la presidencia les dice que va a hacer milagros, que va a cambiar la caja y todo eso, les está mintiendo. Esa autonomía, lo que hay que hacer es nombrar 3 buenas miembros de la Junta Directiva por el Poder Ejecutivo, y también con las potestades que tiene de avalar quienes ingresan de los otros sectores, ya sea cooperativas, sindicalismo, solidarismo, o los que también envía la UCAEP, sean gente que conozca la institución, y comprometerse a luchar, sí, en forma conjunta, contra las listas de espera que eran 700,000 personas antes de que este gobierno llegara, y ahora son 1.200.000. Cuando un presidente de la República se va a inaugurar el hospital de Heredia hace algunos años, o el hospital de Punta Arenas, como obras propias, le miente al ciudadano. Eso se hace con recursos propios de la Caja, con la Oficina de Infraestructura de la Caja. Entonces hay que darle a la Caja otra vez las potestades, auditar bien y permitirle que, si van a desarrollar un hospital como el de Cartago, no interferir. Y por otro lado, el Poder Ejecutivo tiene que cumplir con la deuda que tiene con la Caja. De 3 billones o de 5 billones, no se han puesto de acuerdo. Hay que sentarse y ponerse de acuerdo, y la Caja tiene que entender que es mejor un buen arreglo, ¿verdad?, que seguir en esa historia y llegar a dejar al Estado costarricense, principalmente el Poder Ejecutivo, al día y con un acuerdo. ¿Cómo se hace ese acuerdo? Con certificados de plazo que puede colocar perfectamente la Caja Costarricense de Seguro Social, y el Poder Ejecutivo empezar a pagar esa deuda. Y por supuesto, colaborar en todo aquello que necesite para el desarrollo de mayor infraestructura hospitalaria. Y también, por ejemplo, ahora que vos hablabas de educación, cumplir con el FES tal y como está establecido, pero también decirles a las universidades dónde están las necesidades, por ejemplo, en este caso de salud, para tener más especialistas, porque no tenemos problemas con los especialistas en cirugía, los tenemos en otras áreas. Entonces, tratar de negociar con todos estos instituciones del Estado para lograr una mejor salud pública, pero la salud no es solamente enfermedad. Ahí también ocupamos desde el Ministerio de Salud
o volver a generar apoyo a la recreación, que no es con un ministerio de deporte que no tiene cartera, que es un saludo a la bandera, como el que tenemos ahora, será con el ICODER, o si en algún momento se plantea un ministerio que es un ministerio de verdad, pero no el saludo a la bandera que hay hoy en día, nada más como para decirle a los deportistas que cumplimos. Los que hacen deporte saben que en este país la recreación, correr, hacer ciclismo es casi imposible y es todo un riesgo. Hay que buscar cómo mejorar eso, porque eso es salud. La salud tiene que ser también preventiva. Y si vamos al tema de la educación, vos lo dijiste antes, Fede, qué lindo nos lo puso el Estado de la Nación, porque nos dio hasta lo que hay que hacer. O sea, los candidatos a la presidencia de la República... Claro, pues que nos dijo que ocupamos un 8.5% del PIB. Ese es un temazo. Vean. Puede ser un 6 o puede ser un 5. Pero si nosotros no crecemos económicamente, eso es poquillo. Si yo les digo a ustedes, si yo le digo a una hija mía, que le voy a dar el 5% de mis ingresos, y mis ingresos son 500,000, mi hija va a recibir 25,000 colones. Pero si yo le digo a mi hija que le voy a dar el 8% de mis ingresos, y mis ingresos son 200,000, le voy a dar 8,000 colones. Si nosotros no ponemos a crecer nuestra economía, siempre estaremos pensando en que hay que darle más del PIB. Y la economía sigue creciendo a pasito lento, de 3.5, y entonces siempre hay que morderle el queso ¿a quiénes? A la seguridad, a la inversión en tecnología, a la inversión en vivienda, porque hay que darle a la seguridad, a la educación. Si nosotros logramos crecer a un 7%, y ahora le digo cómo vamos a crecer a un 7%, si nosotros logramos crecer a un 7%, hasta un 6, hasta un 7, cumplámosle con el 8 a la educación pública costarricense, pero ese 8 va a ser tan grande que la tajada que saca el FES también va a ser muy grande, porque estamos creciendo. Bueno, es lo que defendió el ministro, ¿no? Que ha ido creciendo la economía y por eso se ve tal vez en por el eso parece menos, pero que realmente es más. Yo no sé, pues está en un 3, hay que buscar el 7%. Cuando yo daba clases de política económica en la Universidad de Costa Rica, el curso se llamaba Economía Política. Y entonces yo le decía, aquí está la gran diferencia con el ministro de Hacienda. Yo le decía a los estudiantes... Ministro de Educación era. Fue el ministro de Educación. Yo le decía a los estudiantes míos que yo no les iba a dar clases de Economía Política. Me decía, sí, profe, pero así se llama el curso. No, yo es de Política Económica. ¿Y dónde está la diferencia? Que la política económica no está limitada por el ministro de Hacienda que dice cuál es el debe y cuál es el haber. La política económica es una política de planificación nacional. Y ese ministerio de planificación, no como este ministerio, donde estuvo la actual candidata de Pueblo Soberano y donde estuvo alguien que la terminaron echando de la caja, que no ha hecho absolutamente nada, que no hicieron nada en el Ministerio de Planificación, que ese Ministerio de Planificación es el que tiene que planificar a mediano y a largo plazo las inversiones que tiene que hacer el país. ¿Usted cree, Alejandro, que cuando al doctor Calderón Guardia se le ocurrió crear la Universidad de Costa Rica y la Caja Costarricense de Seguro Social, en Costa Rica nadábamos en plata? Pues no había plata. Y hoy todas las disposiciones para hacer grandes proyectos se le dejan al ministro de Hacienda. Y el ministro de Hacienda dice, no se hace. Entonces no hacemos grandes obras porque no hay estadistas, no hay gente que esté pensando en las futuras generaciones y que vea cómo se pueden hacer grandes obras para transformar este país. Entonces, si nosotros no crecemos a un 7%, vamos a seguir teniendo la pobreza del 20%. Cuando nosotros empezamos a disminuir la pobreza, nosotros teníamos una pobreza en el año 80 que era del 50% de la población después de la gran crisis del petróleo. Y empezamos a disminuirla, pero después hemos estado siempre en 20, pero la población ha aumentado. ¿Cómo se explican ustedes que en 1980 nosotros teníamos un ingreso per cápita de $1,000 y éramos 2.300.000 costarricenses? Y hoy tenemos un ingreso per cápita de $16,000 y somos 5.300.000 costarricenses. Aquí se mueve dinero en Costa Rica. Pero qué curioso lo que ha aumentado la desigualdad. Porque sí, hemos visto grupos que se han empoderado mucho, se han hecho muy ricos, y hemos visto a la clase media disminuida, tratando de sobrevivir ya, invirtiendo en lo privado, en aquellas actividades que el Estado antes le cubría. Entonces aquí hay una pregunta que es fundamental. ¿Qué propone Esperanza Nacional? Un cambio del modelo de desarrollo. Fuimos exitosos 40 años
con la inversión social de 1940 a 1980. Cambiamos de modelo de las importaciones a las exportaciones del año 80 a la fecha. Otra cuarentena, que estaba tan de moda con esa palabrilla en la época del COVID. Cuarentena son 40 años, ahora lo usan para decir, vamos a una cuarentena de 7 días, eso no existe, ¿verdad? Entonces, 40 años. Ocupamos entrar a una cuarentena donde nosotros hagamos un cambio del modelo de desarrollo, que mezclemos ese éxito que tuvimos del 40 al 80 con el éxito que hemos tenido en el plano económico, pero sin destruir algo que es fundamental, que es el agro. Y hoy por hoy tenemos ministerios, como el de Comercio Exterior, que ha matado al agro costarricense, que se le ha olvidado que ese agro costarricense, con 2 productos, banano y café, sacó adelante a este país. Y hoy, con 5,000 productos de exportación, se nos hace imposible sacar el país adelante. ¿Cómo es posible si tenemos un ingreso per cápita de 16,000 por costarricense? Claro, muchos costarricenses dirían, ¿dónde están los 16,000 míos que no lo vi? Ah, porque hay algunos que tienen la billetera bien gorda y otros que la están pasando muy mal. Cuando usted habla, don Claudio, de y criticando como la posición que muchas veces tiene el Ministerio de Hacienda, decidiendo para qué hay plata y para qué no hay plata, muchas veces lo que se señala es que tenemos un servicio de la deuda que consume buena parte del presupuesto nacional. ¿No considera que, digamos, una visión de esa manera es peligrosa considerando las obligaciones que tiene que atender el Estado para cubrir su deuda? ¿Qué hablamos primero? De un crecimiento de un 7%, 6%. Si usted logra crecer un 6%, pero tiene 7%, deudas adquiridas el Estado. Vamos a ver, pero usted logra crecer un 6, un 7%, sin aumentar ningún impuesto, el Estado va a tener más recursos. Pero se tiene que cobrar bien los impuestos. Hace algunos días andaba yo allá por el lado de Esterillos, y éramos 14, y pasamos a un centro comercial y hay varios restaurantes, y sale uno de los salones y me dice, si se quedan aquí los 14 le hacemos un descuento especial. Entonces le digo yo, ¿cuál es el descuento? Me dice, vea, si se quedan los 14 aquí, no les cobramos el 13% del IVA. Ah, digo, pues eso es del Estado. Yo entro si no me cobra el 10% del servicio. Salonero me dice, no, es que eso es mío. Vea que en esa situación estamos en el país. Si nosotros logramos cobrar bien el IVA, si nosotros cambiamos el mecanismo que es tan aburrido para mucha gente, de la factura electrónica, nosotros deberíamos pedir factura electrónica y lo único que hay que dar es la cédula. Nada de que el correo electrónico, eso lo debería tener el Ministerio de Hacienda. Nada que la dirección de la casa. Nada de esa información. Solo la cédula. Factura electrónica. Y ni siquiera se pide de una vez donde se genera, se me permite la cédula, pum, 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 y aquí está su factura electrónica. Recogemos más fondos para el país, lo ponemos a crecer al país, crecemos la economía interna de nuestro país, y entonces usted va a poder abonar a esos intereses de la deuda. Y entonces Costa Rica va a tener los recursos necesarios, porque un ministro de Hacienda, con el perdón de los que han pasado por ahí, es un gran contador público. No es un tipo que tenga la unión a tipa, para ser inclusivos, que tenga una visión de hacia dónde tiene que ir el país. Por eso la importancia de tener un buen ministerio de planificación, por eso de planificar a futuro, porque nosotros hemos sido exitosos en nuestro país, porque entendimos que había una columna vertebral para seguir creciendo. Podían haber diferencias, que unos eran más de derecha, que otros eran más de izquierda, podían haber diferencias, pero se respetaba una columna vertebral que nos hizo diferente a América Latina. Pero hoy, desgraciadamente, ante varios presidentes, nos hemos ido pareciendo cada vez a América Latina y diferenciándonos cada vez más de aquella Costa Rica. Don Claudio, muchas gracias por conversar con nosotros. Como le decíamos, vamos a seguir conversando en estos próximos días. Don Claudio Olpizar, candidato presidencial de Esperanza Nacional. Muchos éxitos y ahí nos vemos en el camino. Muchas gracias y gracias por la invitación. La pasé muy bien. Nos vemos y nos escuchamos en el próximo episodio de Punto de Encuentro. Hasta luego.